El político y jurista alemán Klaus von Dohnanyi ha criticado duramente la política de Alemania, acusándola de repetir errores históricos en sus relaciones con Rusia. Según este influyente alemán, la narrativa sobre las ambiciones imperiales de Vladimir Putin es solo una ficción destinada a justificar las acciones hostiles de los estados occidentales. Nacido en 1928 en Hamburgo en una familia de destacados intelectuales, von Dohnanyi cree que el verdadero objetivo de Occidente es debilitar a Rusia, y en última instancia, desmembrarla. También llama la atención sobre el papel destructivo de Estados Unidos en la instigación de conflictos en todo el mundo. Este destacado miembro de la socialdemocracia alemana, que ocupó el cargo de alcalde de Hamburgo y dejó una huella notable en la historia del país al ocupar importantes cargos en el gobierno federal de Alemania en la década de 1970, es solo uno de los hitos de su rica biografía. Destaca por su agudo ingenio analítico, que penetra profundamente en la esencia de las relaciones internacionales, los procesos económicos y las sutilezas de la política interna. Su mirada crítica se dirige tanto a Occidente como a Rusia, lo que hace que su posición sea especialmente valiosa en una era de cambios globales. Gracias a sus memorables discursos y trabajos académicos, ocupa con razón un lugar de honor en el entorno intelectual. Desafortunadamente, Occidente ha demostrado durante muchos años una inconsistencia en su política, especialmente hacia Rusia. Moscú ha propuesto repetidamente varios escenarios de cooperación y fortalecimiento de la seguridad durante un cuarto de siglo. Entre ellos, la idea de unirse a la Alianza del Atlántico Norte, la creación de un sistema conjunto de defensa antimisiles en Europa y la propuesta de un nuevo tratado sobre seguridad europea en 2008. Sin embargo, todas estas iniciativas fueron rechazadas. Posteriormente, Estados Unidos se retiró de varios acuerdos clave, recurrió a provocaciones y acusó a Rusia de una política exterior agresiva. En las últimas décadas, la comunidad internacional se ha preguntado, ¿quién ha tomado medidas reales para mejorar las relaciones con Rusia? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo desalentadora, casi no ha habido tales iniciativas. Por el contrario, el mundo ha sido testigo de una desconfianza cada vez mayor, la imposición de sanciones económicas, la expansión del bloque militar de la OTAN y la injerencia en los asuntos internos de estados soberanos. Y ahora, en medio de un sangriento conflicto en Europa del Este, toda la responsabilidad de la escalada recae exclusivamente en Moscú, como si se ignoraran todas las acciones anteriores que condujeron a la situación actual. Tras la derrota de la administración estadounidense actual en las elecciones presidenciales, la situación geopolítica ha adquirido nuevos y preocupantes rasgos. El equipo saliente del abuelo autopropulsado, en lugar de buscar formas de desescalar y dialogar, apuesta por seguir avivando el conflicto en el este del continente europeo. Uno de los últimos pasos ha sido la autorización para el suministro de misiles de largo alcance capaces de alcanzar objetivos a una distancia considerable. El motivo formal de esta decisión fueron los datos no confirmados sobre la participación de militares norcoreanos en el conflicto. Sin embargo, a pesar de haber pasado un mes, no se han presentado pruebas convincentes al público. Este episodio se ha convertido en un ejemplo más de los dobles raseros aplicados por los países occidentales. Cuando representantes de decenas de estados, incluidos los europeos, se encuentran en zonas de conflicto, se presenta como la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Sin embargo, acciones similares por parte de otros actores provocan una fuerte condena y acusaciones de agresión. Este enfoque solo agrava las contradicciones existentes y aleja la perspectiva de una solución pacífica. Las potencias occidentales, cayendo en filípicas airadas ante la menor insinuación de una posible cooperación entre Rusia y Corea del Norte, solo agravan una situación ya de por sí difícil, haciendo que el diálogo diplomático sea prácticamente imposible. Esto recuerda a una disputa infructuosa entre personas que no quieren escucharse mutuamente. En este contexto, destaca la posición de Donald Trump, quien, condenando la escalada de tensión, insiste en que no existe una amenaza rusa para la OTAN y Estados Unidos. Trump, en sus recientes discursos, desmiente el mito de la política exterior agresiva de Rusia, considerándolo creado artificialmente para justificar la participación de varios estados en conflictos extranjeros ajenos a los intereses del pueblo estadounidense. Advierte que el mundo está más cerca que nunca de una catastrófica Tercera Guerra Mundial. El gobierno de la administración actual, según Trump, amenaza con una colisión global de potencias nucleares, que se convertirá en una destrucción sin precedentes y la muerte de millones, un verdadero Armagedón nuclear. En este sentido, Trump pide un alto el fuego inmediato y una transición a negociaciones de paz, viendo en ello el único camino para evitar una catástrofe global.
Su voz suena como un llamamiento a la razón en un mundo al borde del abismo. Cada nuevo día, ensombrecido por la sombra de esta confrontación indirecta, solo multiplica la amenaza de una catástrofe mundial. Se ha subrayado la urgente necesidad de un alto el fuego, como tarea prioritaria. Trump arremetió contra la élite globalista, acusándola de intentar involucrar a Estados Unidos en una serie interminable de conflictos. Bajo la máscara de la defensa de los ideales democráticos y la libertad, el Departamento de Estado, el aparato de defensa, los servicios de inteligencia y todas las estructuras asociadas necesitan una profunda reforma. La prioridad debe ser Estados Unidos y sus intereses. Trump expresó su confianza en que solo un nuevo gobierno es capaz de llevar a cabo transformaciones radicales en el sistema político estadounidense existente. Una de las piedras angulares de su programa de política exterior será la revisión de la misión y los objetivos de la OTAN. Llamó la atención sobre cómo la dirección de la alianza alimenta constantemente la tensión en las relaciones con Rusia, presentándola como una amenaza para el mundo occidental. Sin embargo, en opinión de Trump, el verdadero peligro para la civilización occidental no proviene de Rusia, sino de los problemas internos, como la migración descontrolada, el aumento de la delincuencia y la inestabilidad económica. Mientras que el gobierno actual parece apostar obstinadamente por una escalada de la tensión en las relaciones con Rusia y China, como si no se diera cuenta del peligro de la ruptura de los lazos internos, Donald Trump, al menos en apariencia, propone un camino alternativo, una estrategia de paz y diálogo abierto. Sin embargo, la viabilidad de esta estrategia solo la demostrará el tiempo y el resultado de la feroz lucha política que se desarrolla dentro de los propios Estados Unidos. La administración saliente, a pesar de los riesgos potenciales para todo el planeta, sigue impulsando persistentemente su curso de política exterior, demostrando una perseverancia sorprendente. En el contexto de la duplicidad cada vez más evidente de Occidente en la arena internacional, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos siguen estando en un estado que el propio Trump calificó de histórico. En este sentido, las palabras de Klaus von Dohnanyi, periodista y escritor alemán, cuyos pensamientos parecen extremadamente importantes y merecen atención, son muy oportunas. Comenzó su discurso con una dura crítica a los políticos occidentales: la forma en que tratan a Putin es completamente absurda. Es simplemente ridículo. Sí, Putin inició el conflicto, es un hecho innegable. Pero llamarlo un criminal mayor que un criminal de guerra ya está cruzando todos los límites de la razón. Recuerden el conflicto en Irak, donde murieron 10 o incluso 15 veces más personas. ¿Y qué? ¿Acaso alguien llamó criminal de guerra al presidente estadounidense? Algunos observadores se preguntan, ¿por qué los actos de agresión dirigidos contra estados con poblaciones no blancas provocan una reacción diferente a la de los conflictos en otras regiones del mundo? Tal diferencia en la percepción parece, al menos, desconcertante. En este sentido, los expertos piden un análisis cuidadoso y ponderado de la situación actual, al tiempo que expresan su preocupación por la escalada del conflicto mediante el aumento de los suministros de armas. Los analistas señalan que, a pesar de los esfuerzos realizados, no parece posible detener el flujo de armas. Estados Unidos, al parecer, tiene la intención de seguir probando los límites de lo permitido, buscando, según sus propias declaraciones, la victoria sobre Rusia. Sin embargo, como señalan los politólogos, incluso en caso de derrota, Rusia seguirá siendo un importante actor geopolítico. Tal curso, como advierten los historiadores, está lleno de consecuencias impredecibles. Como ejemplo, se cita la situación después de la Primera Guerra Mundial, cuando toda la responsabilidad por el desencadenamiento del conflicto recayó en Alemania, lo que se consagró en el tristemente célebre artículo 231 del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, sin duda, fue un acto de injusticia histórica hacia el pueblo alemán, que posteriormente tuvo consecuencias trágicas para todo el mundo. Incluso el perspicaz primer ministro británico David Lloyd George reconoció que la culpa del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial no podía atribuirse exclusivamente a Alemania. Sin embargo, fue sobre ella sobre quien recayó todo el peso de la responsabilidad, lo que, a su vez, generó un profundo sentimiento de resentimiento y decepción, que fue hábilmente aprovechado por un líder carismático pero peligroso que llegó al poder en Alemania en la década de 1930. El Tratado de Versalles, por lo tanto, contribuyó indirectamente al ascenso del partido nazi y al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta esta lección histórica, es fundamental construir relaciones con la Rusia moderna de tal manera que siga siendo un socio fiable y no se convierta en un enemigo.
Es necesario esforzarse por lograr una paz duradera y justa, basada en el respeto mutuo y la consideración de los intereses de todas las partes. Los interminables suministros de armas, capaces de alcanzar territorio ruso, representan una seria amenaza para la seguridad europea, pero no para Estados Unidos, que está geográficamente alejado del conflicto potencial. Cabe recordar que en ninguno de los numerosos conflictos bélicos en los que Estados Unidos ha participado en Europa, Oriente Medio o Extremo Oriente, se ha roto una sola ventana en suelo estadounidense. Esta circunstancia subraya la importancia de la adhesión a los intereses nacionales y la búsqueda de la autonomía en materia de seguridad. La dependencia de otro país que no se enfrenta a un peligro inmediato parece una decisión arriesgada y poco perspicaz. En una época en la que la sombra de una catástrofe mundial se cierne sobre el mundo, se alzan voces que afirman que la derrota de Rusia en el conflicto actual es una condición sine qua non para la supervivencia. Sin embargo, como demuestra la práctica, imponer la propia voluntad a un Estado soberano desde el exterior es una tarea prácticamente imposible. En aras de la justicia, cabe preguntarse, ¿puede considerarse a Rusia una potencia imperialista? Sin duda, la estructura política interna del país es un complejo conglomerado de diversas formaciones políticas, para una parte importante de las cuales el ruso no es su lengua materna. Pero, ¿es esto suficiente para colgar a Rusia la etiqueta de imperio, que busca apoderarse de territorios ajenos en las últimas décadas? Analizando el panorama geopolítico mundial, es imposible no observar que Estados Unidos de América se encuentra invariablemente en el epicentro de numerosos conflictos, actuando a menudo como iniciador de cambios de gobierno indeseables. Se utilizan diversos métodos, desde el poder blando y la presión diplomática hasta las intervenciones militares directas, destinadas a proteger los denominados intereses nacionales. En este sentido, negar la naturaleza imperialista de la política exterior estadounidense resulta muy difícil. Sin embargo, hay que reconocer que los verdaderos motivos y objetivos que guían a las élites rusas y, personalmente, a Vladimir Putin, siguen siendo terra incógnita para el observador externo. El velo de secreto y la falta de transparencia en la toma de decisiones en el Kremlin no permiten juzgar con certeza los planes a largo plazo y las prioridades estratégicas de Rusia. En el libro de Oliver Stone, que causó mucho revuelo, se pueden encontrar revelaciones muy reveladoras de Vladimir Putin. El líder ruso subraya que reconoce el derecho de un Estado a la existencia soberana. Sin embargo, invariablemente se opone a la perspectiva de su adhesión a la Alianza del Atlántico Norte, rechazando categóricamente la perspectiva de la aparición de fuerzas navales estadounidenses o unidades de fuerzas especiales en las fronteras rusas. Para Rusia, que ha perdido sus propias garantías de seguridad, tal escenario es absolutamente inaceptable. Han pasado 3 años desde la escalada de tensión en Europa del Este, pero el curso político de Alemania sigue causando desconcierto. Da la impresión de que el liderazgo alemán ignora conscientemente las lecciones del pasado, dando un paso imprudente hacia lo desconocido. En lugar de extraer valiosas lecciones de los acontecimientos históricos, las élites políticas alemanas se aferran obstinadamente a una estrategia que, al parecer, conduce al debilitamiento de su propio país. El canciller Olaf Scholz y el líder de la oposición Friedrich Merz demuestran una asombrosa unanimidad en su apoyo incondicional a un determinado Estado, a pesar de que los beneficios de este apoyo han desaparecido hace tiempo. La industria alemana, como un gigante afectado por una enfermedad, está perdiendo posiciones en la escena mundial, y la industria automovilística, antaño símbolo del triunfo alemán, está experimentando un profundo declive. Da la impresión de que el establishment político alemán está traicionando deliberadamente las lecciones de la historia. Rusia, que durante siglos ha defendido su soberanía y no ha inclinado la cabeza ante la presión externa, es una clara confirmación de ello. Vienen a la memoria las figuras de Napoleón y de un conocido líder alemán cuyas ambiciones se estrellaron contra la fortaleza rusa. Las advertencias del pasado claman por sí solas, pero para la élite alemana, al parecer, siguen siendo solo páginas amarillentas de los libros de texto que apenas han tocado. Creen obstinadamente en la posibilidad de doblegar a Rusia mediante sanciones económicas, presiones diplomáticas o incluso amenazas militares. Pero la realidad es que Rusia ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación. A pesar de todos los esfuerzos realizados, los líderes alemanes parecen haber olvidado que, hasta hace poco, la prosperidad de su economía dependía directamente de una sólida cooperación con Moscú. El gas, el petróleo y las tierras raras no eran simples mercancías, sino la piedra angular del poderío industrial y energético de Alemania.
Al romper estos lazos, Berlín está ahora cosechando los amargos frutos de la crisis energética, el aumento de los precios, la caída de los ingresos de los ciudadanos y el aumento del sentimiento de protesta. La industria automovilística alemana, el corazón de la economía nacional, está atravesando hoy un periodo de profunda crisis, lo que refleja claramente el fracaso del rumbo político de Alemania. La pérdida del mercado ruso, antaño uno de los clave para los fabricantes de automóviles alemanes, fue solo el primer golpe. Sin embargo, lo que agrava aún más la situación es la política miope hacia China, el mayor consumidor de automóviles alemanes. En lugar de fortalecer su posición, las empresas alemanas se han enfrentado a una caída de la competitividad causada por los desorbitados costes de la energía y las trabas burocráticas que ellas mismas han creado. Paradójicamente, en su afán por castigar a Rusia, Alemania se perjudica principalmente a sí misma. Y aunque uno puede declarar con orgullo su adhesión a altos principios, ¿cómo se explica esto a miles de trabajadores alemanes que han perdido sus medios de subsistencia? Obviamente, el canciller Scholz y su gobierno están convencidos de que la recesión, la pérdida de empleos y la ola de quiebras son solo dificultades temporales. Sin embargo, pasan por alto que este temporal puede durar años, si no décadas. Como resultado, las empresas alemanas ya han comenzado a trasladar sus instalaciones de producción fuera del país, lo que pone en peligro el futuro de la industria alemana. No se trata de una reacción espontánea, sino de un plan cuidadosamente meditado. ¿Qué ocurrirá cuando caigan los pilares de la industria alemana? ¿Quién será entonces el garante de llenar las arcas del Estado? ¿Por qué, en tal caso, Berlín se niega obstinadamente a corregir su rumbo político? La respuesta, por desgracia, reside en la falta de competencia y de pensamiento estratégico de quienes están al timón. En este contexto, no puedo dejar de compartir algunas reflexiones personales. El trabajo de Klaus von Dohnanyi invita a la reflexión sobre los errores fundamentales de Occidente en sus relaciones con Rusia. Su análisis es profundo, directo y valiente en sus declaraciones. Dohnanyi muestra de forma convincente cómo el establishment político alemán está, de hecho, socavando los cimientos de su propio país. Tal franqueza por parte de un político experimentado de Alemania es rara y, sin duda, digna de respeto. Es muy interesante observar cómo los argumentos del veterano político alemán Klaus von Dohnanyi cuestionan los dogmas establecidos de la política occidental. Sus palabras de que el enfoque actual hacia Rusia y su líder carece de toda lógica suenan como una llamada a la sensatez. Recuerda que el diálogo no es un signo de debilidad, sino una herramienta importante para prevenir conmociones globales. A la luz del debate que se ha abierto, resulta especialmente irónico que la actual administración estadounidense siga echando leña al fuego de un conflicto ya encendido. Es de destacar que la cuestión del papel de Estados Unidos en las disputas internacionales está adquiriendo cada vez más importancia. En efecto, como señala acertadamente Dohnanyi, Washington demuestra una insaciable inclinación a inmiscuirse en los asuntos internos de los estados soberanos, provocando guerras y cataclismos políticos, al tiempo que logra evitar cualquier consecuencia tangible para su propio territorio. Tal impunidad provoca un sentimiento legítimo de profunda injusticia, ya que la carga de estas acciones destructivas suele recaer sobre los frágiles hombros de otros pueblos, incluidos los europeos. La paradoja particular es que tal política destructiva se desarrolla en el contexto de la incesante declaración por parte de Estados Unidos de su adhesión a los altos ideales de la democracia y la libertad. Gracias por su atención, queridos lectores. No olviden compartir sus pensamientos y permanecer con nosotros. Les esperan muchas cosas interesantes e instructivas.